Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 120 de La Fosa Escéptica. Las prácticas del diezmo dentro de las instituciones evangélicas y otras organizaciones son totalmente normales. Tanto así que muchas denominaciones son fieles seguidores a una nueva forma de ver esta práctica religiosa, llamada doctrina de la prosperidad. Este tipo de culto, en resumidas cuentas, enseña la acción de reciprocidad. Si doy mis diezmos, Dios me bendice. Si doy más, Dios me bendecirá más. O al menos esto es lo que enseñan los líderes religiosos dentro de las iglesias. Pero a todo esto, ¿es realmente un deber cristiano dar diezmos en las iglesias? Para responder esta pregunta, vamos a remitirnos a los propios textos bíblicos y analizar con profundidad este tema. Así que si ustedes no tienen inconveniente, comenzamos. Para empezar a entrarle a este tema del diezmo, pues vamos a ver primero qué es lo que significa diezmo. Según nuestra amiga la Wikipedia, el diezmo, del latín decimus o décimo, es una décima parte de algo que se paga como contribución a una organización religiosa. Según la Real Academia Española de la Lengua, el diezmo es un tributo del 10% que sobre el valor de ciertas mercancías recibe el rey o recibía el rey. Y es una contribución que pagaban los fieles a la iglesia consistente en la 10ª parte de sus frutos. Bueno,
Los conceptos que nos brindan ambas páginas nos orientan a una práctica meramente universal. Es decir, no era una práctica exclusiva de la tradición judía, como se suele pensar, sino que este sistema del 10% ya lo aplicaban en el antiguo Egipto a sus conciudadanos agrícolas y artesanos. Con eventualidad, el creyente promedio intuye que las prácticas diezmeras son actividades reservadas a la cultura judeocristiana, y por ende se piensa que las actividades en torno a estas creencias tienen un principio divino en honrar a Dios con estas premisas. En realidad, el diezmo era practicado de forma primitiva mucho más antes que la sociedad judía se estableciera como una estructura social en Canaán. De hecho, en Egipto ya se usaban los conceptos tributarios en la recaudación de granos básicos o cabezas de ganado para el sostenimiento de la familia faraónica. Incluso, los faraones tendían a visitar personalmente aquellos sitios donde eran obligados a cobrar dichos impuestos, en este caso a los agricultores, pescadores y ganaderos. En el caso particular de las Américas, en este continente americano, los tributos eran rendidos por obligación, principalmente cuando tribus pequeñas eran conquistadas por otras más poderosas. El tributo, ¿qué incluía? Pues aves, cabezas de ganado, una tierna práctica que era recaudar impuestos en especie, como niños, para su inmolación a los dioses, y las mejores doncellas sometidas a la esclavitud en aras de servir al cacique conquistador. El diezmo como orden jurídico se establece en la Edad Media, donde la Iglesia y el Estado eran uno solo. Tanto el rey y el papa tenían autoridad y poder civil en las decisiones de la nación. Estos tributos consistían no solamente en el sostenimiento de una monarquía de sistema feudal, sino también en sostener el financiamiento de las guerras y cruzadas. El ciudadano de la Edad Media no solo tenía que rendir tributo al rey, también tenían que honrar a sus líderes religiosos de acuerdo a sus posibilidades. De aquí nace precisamente la práctica de las ofrendas en las iglesias. Uno de los primeros indicios del diezmo lo podemos encontrar en el libro del Génesis. Según el relato bíblico, narra este hecho con un enfrentamiento entre reyes. El rey Kedorlaomer de Elam había dominado por muchos años las tierras de Sodoma, Gomorra, Admá, Seboim y Zoar. Estos reinos, hartos del dominio de Elam, pues decidieron rebelarse contra Kedorlaomer, iniciando una encarnecida batalla en el valle de Sidim, en la que el rey Bera de Sodoma y el rey Birsá de Gomorra corrieron la mala suerte de morir en las profundidades de un pozo. El resto de los reyes se vieron obligados a abandonar el campo de batalla. Kedorlaomer los supera en todos los sentidos. Los vencedores se apropiaron de todo lo que pudieron encontrar, saqueando las ciudades de Sodoma y Gomorra, con la mala suerte de que Lot formó parte de ese motín. Un soldado logró liberarse de las garras del rey de Elam, y este soldado se dirigió al bosque de encina donde vivía Abraham. Este le contó todo lo sucedido y el secuestro de su sobrino Lot. Abraham, sin pensarla dos veces, se dirigió rumbo a Dan, donde se encontraba el rey Kedorlaomer y sus séquitos. Abraham, en compañía de sus aliados y 318 esclavos, dieron persecución al rey de Elam y vencieron, rescatando a Lot y recuperando lo robado. Los textos bíblicos, hay que decirlo, no lo mencionan, pero posiblemente Abraham era una especie de terrateniente en su época, pues no cualquiera podría tener 318 esclavos bajo su dominio. Tras la derrota que Kedorlaomer, el rey Melquisedec, sale a su encuentro y Abraham, dispuesto, le entrega el 10% de todo lo recuperado y pues éste lo bendijo. Muchos líderes evangélicos utilizan este hecho como un acto de obediencia de Abraham con Dios
y que dicha práctica del diezmo se practicaba antes de la ley mosaica. Esto es totalmente cierto, pero lo que no dicen es que Abraham entregó el 10% de lo recuperado, mas no de sus bienes. Otro dato curioso era que Malquisedec era rey de Salem. Abraham vivía en esas tierras. Por tanto, más que una devoción religiosa, Abraham solo cumplía con sus deberes civiles como ciudadano. Ya anteriormente mencionamos que el concepto de diezmo tienden a ser un tópico de orden jurídico y no meramente religioso como se cree. A partir de aquí no se menciona si Abraham continuó dando sus tributos al rey Malquisedec. Posteriormente encontramos otro indicio de las prácticas del diezmo en el Génesis, cuando Jacob hace una escueta promesa a su Dios de entregarle el 10% de sus bienes a cambio que lo cobije bajo su tutela. Allí Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da qué comer y con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios, y siempre te daré, oh Dios, la 10% de todo lo que tú me des. Y digo escueta promesa porque ni siquiera se oye mencionar este hecho. Te daré el 10% de todo, dice Jacob. Pero valdría la pena preguntarse, ¿a quién entregará la 10%? Aunque los textos bíblicos no mencionan estos detalles y no hacen hincapié en este tema más adelante, pues los creyentes evangélicos quieren relacionar estos hechos como parte de sus costumbres cristianas. Debemos tomar en cuenta algo muy importante. Esta historia narrada en el Génesis es totalmente ajena a la cristiandad. Tal vez su pastor le diga a usted que existe una relación conexa con la promesa de Jacob y la cristiandad, pero no es así. Solo el hecho de que en épocas de Jacob aún se vivía en la era de piedra, en la época de la cristiandad, ya se conocía el metal. ¿Pueden notar ustedes la diferencia de época? Realmente es mucha. Por lo tanto, relacionar este tema de Jacob con la iglesia cristiana es absurdo. El hecho que se adore, a un mismo Dios no significa que exista relación el uno con el otro. Hago una pausa y regreso para seguir hablando del diezmo. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso a esta maltrecha fosa escéptica, y digo maltrecha porque tuve una cita con el dentista el día sábado y por eso no había yo hecho fosas escépticas, porque me pusieron un paladar mientras me recupero mientras el tornillo de titanio que me pusieron en el maxilar superior se afianza en el hueso, y hablar con un paladar es una verdadera proeza. Así es de que les suplico su paciencia y su comprensión, porque
hay algunas palabras que realmente es muy difícil que yo pronuncie. Entonces, seguimos. Bueno, después de la conquista de Canaán por parte de los hebreos, las 12 tribus que componían Israel se repartieron las tierras conquistadas, a excepción de una, la tribu de Levi. Según el relato bíblico, esta no poseía tierra ni herencia, porque ellos eran los encargados del servicio religioso y actividades de orden civil. Más que una actividad religiosa, es una ley jurídica. En este punto vale preguntarse, sobre todo les pregunto a los que a escondidas se meten aquí a la fosa escéptica y que son súper creyentes, ¿no? ¿El pastor de su iglesia es judío? Bueno, de ser así, ¿cumple con todas las leyes judías? En caso que su respuesta sea afirmativa, pues entonces es necesario que su líder les enseñe cómo sacrificar animales para expiar pecados, trolear a sus hijos haciéndoles bromas de que serán sacrificados, matarlos a palos si se portan mal y enseñarles a las mujeres que si las violan, tienen por obligación que casarse con sus violadores. Y conste que no lo digo yo, lo dicen los textos bíblicos. Pero el mecanismo de dar diezmo a la tribu de Levi no termina ahí. Según la ley mosaica, los propios levitas tenían que rendir tributo al sacerdote Aarón. Es que así se escribe, Aarón. En aquel entonces no existía en Canaán un gobierno estructurado, sino que todo era dirigido y administrado por un sacerdote. En este caso particular, Aarón era como un jefe de estado. Un dato curioso es que la Biblia no menciona directamente cuáles eran las actividades que ellos desarrollaban fuera de los cultos religiosos. Eventualmente, el levita tenía otras actividades de orden civil. Eran intérpretes de la ley, maestros escolares, músicos y etcétera, ¿no? Prácticamente la tribu de Levi era una tribu parlamentaria y su presidente Aarón, por decirlo así, como había mencionado antes, el diezmo no solo era por asuntos religiosos, también era un deber ciudadano responsabilizarse por el cumplimiento del pago del tributo. A partir de aquí, comenzamos a entender con más claridad muchas cosas. El diezmo como obligación tributaria y religiosa. Con mucha eventualidad, el pastor de iglesia ignora esta información a conveniencia. Procura a que sus seguidores vean las prácticas del diezmo como un asunto místico, con ideas tontas de que si usted da más, pues se le va a dar más, que Dios se va a fijar más en usted. Además de ser una doctrina cruel, es una estafa a grandes escalas, mucho peor que los sistemas piramidales o el multinivel. Por lo tanto, si un pastor le dice que Dios lo bendecirá si da usted su diezmo, recuerde que el diezmo en el Antiguo Testamento era una obligación tributaria nada más, pago que los levitas recibían por sus servicios en la sociedad y por derecho propio. Olvídense de que Dios los bendeciría si regala su dinero al pastor. Eso nunca va a pasar, aunque le prometan el cielo y la tierra. Los pastores evangélicos con frecuencia solicitan sus diezmos en dinero, cerraditos en un sobrecito. Otras iglesias, además de pedir el diezmo en dinero, tienen el descaro total de pedirles a sus seguidores fruta, granos básicos y legumbres. Yo a veces me suelo preguntar si estos tipos se están burlando de su propio Dios o les ven la cara a sus ingenuos seguidores. Ante todo esto, ¿cómo era realmente el tributo que le rendían a los levitas? Para averiguarlo, pues miren, yo ahorita regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa escéptica. ¿Cómo eran en serio o realmente el tributo que le rendían a los levitas? Bueno, pues según escritos de la Biblia, estos escritos apuntan a que los diezmos eran cabezas de ganado y granos básicos de la mejor calidad. Si se iba a diezmar un ternero o vaca o cualquier animal comestible, tenía que ser el primogénito. En cuanto a las cosechas, tenían que ser las mejores siembras. Y dicen en la Biblia, la 10ª de los productos de la tierra, tanto de semillas como de árboles frutales, pertenece al Señor y está consagrada a Él. 1 de cada 10 animales del ganado del rebaño será consagrado al Señor como 10ª, sin escoger los mejores ni los peores, ni cambiar uno por otro. Esto está en el Levítico. Cada año, sigue el Levítico, cada año sin falta, deberán ustedes apartar la 10ª de todo el grano que cosechen, de esa 10ª de trigo, de vino y de aceite, y de las primeras crías de sus vacas y ovejas, comerán ustedes delante del Señor su Dios, en lugar que Él escoja como residencia de su nombre, para que aprendan a reverenciar siempre al Señor. Esto lo dicen en el Deuteronomio. ¿Y qué dice Crónicas? También ordenó a la gente que vivía en Jerusalén que entregaran a los sacerdotes y levitas la contribución que les correspondía para que pudieran dedicarse con todo empeño a cumplir la ley del Señor. Y cuando la orden se difundió, los israelitas dieron con gran generosidad lo mejor de su cosecha de trigo, vino, aceite, miel y toda clase de productos del campo. También llevaron la 10ª de todos sus productos en gran cantidad. Háganme el refabrón cabor, o para que me entiendan, el recabrón favor. Hay que notar algo importante. En la tradición judía las premisas no era dinero, sino alimentos para el consumo propio. El ritual consistía que por fruto del trabajo pudieras comer y disfrutar el resultado de la faena. A la vez motivaba a sus ciudadanos a que no se olvidaran de los sacerdotes y los levitas y que este diezmo fuera compartido en familia. Les apuesto que el pastor jamás compartiría un centavo partido por la mitad, porque el diezmo es para él y su familia nada más. El que lo da es solo un peón que tiene que producir dinero para ellos, sin compensación. Y ahí te traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias, y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Ahí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios, y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. O sea, cáiganle con su diezmo para que el Señor Dios esté contentote. No te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu mosto o de tu aceite, ni de los primogénitos de tus vacas o de tus ovejas, ni ninguna de las ofrendas votivas que prometas, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano, sino que lo comerás en presencia del Señor tu Dios en el lugar que el Señor tu Dios escoja. Tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que vive dentro de tus puertas, y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios de toda la obra de tus manos. Eso lo dice el Deuteronomio. Más de lo mismo, ¿no? Entrégame la mejor vaca, la mejor oveja, tus mejores semillas y tu mejor vino, para que el Dios esté contento. Como podemos ver, las prácticas del diezmo en la tradición judía discrepan totalmente con la tradición cristiana. O mejor dicho, los pastores la han modificado a gusto y antojo, interpretando su propio libro, la Biblia, pues a conveniencia, con el objetivo que el religioso pueda soltar un poquito de la lana a su causa personal. Un dato curioso es que muchos afirman que el diezmo es para la obra de su Dios y que necesitan el financiamiento necesario para sostener a los pueblos y para esparcir el mensaje de Dios. Pero lo que ellos nunca mencionan es que casi el 80% de lo recaudado
pues es para uso personal y darse una vida, estos sacerdotes, darse una vida que usted o yo jamás vamos a tener. En resumidas cuentas, el diezmo es un asalto, es una estafa, es un engaño y, como ya lo dije antes, es más descarado que las empresas estas de multinivel o estas tandas piramidales, ¿no? Saquen sus propias conclusiones. Yo voy a hacer una pausa. Cuando regrese, vamos a ver una de las biografías que me han pedido en algunos comentarios. La biografía y personalidad de Satanás. Así es de que no les dio mello. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Bueno, pues ya regreso aquí a la Fosa Escéptica y antes de entrarle al tema de Satanás, quiero saludar a las personas que se arrejuntan aquí en el chat de Spreaker. Ricardo de la Peña López, que tiene la particularidad, entre otras cosas, de ser mi primo hermano. Mi padre y su mamá eran hermanos. A Adrián también lo saludo con mucho afecto. Dice, buenas noches, señor Alfonso. Ahora sí llegué a tiempo. Quítale, señor, y vámonos tuteando más. Pues, al final de cuentas somos amigos de la Fosa Escéptica, tú y yo. Y dice también Adrián, gracias al diezmo, los líderes religiosos viven cómodamente. La verdad, viven de la limosna de sus fieles. No tienen ningún oficio, ningún trabajo específico o productivo, ¿no? Ellos te venden el miedo de que si no vas con ellos te vas a ir al infierno, pero ellos son la caseta de cobro, ¿verdad? Y entre más dinero das, en la antigüedad era así, ¿no? En la antigüedad daban dinero para que las almas salieran del purgatorio o muchas veces del infierno y vendían todo, venden todo, de hecho, ¿no? Ustedes vayan a casarse o pregúntenle a algún amigo que se haya casado por la iglesia y van a ver todo lo que pagan, el sacerdote, la misa, las flores, las arras, los anillos, todo lo pagan. Muchas de esas cosas se pagan directamente en la iglesia. Así es un negocio al fin de cuentas, y es un negocio basado en el miedo y en un ser imaginario. Eso es verdaderamente fraudulento y engañabobos, creo yo. Pero, ¿qué onda con Satanás? Bueno, en primer lugar, yo no creo que Satanás exista, tanto como no creo que existe Dios. Para mí ambos personajes son irreales y fueron concebidos para darle una personificación a lo que entendemos por bien y por mal. Sin embargo, todos los que dicen creer en Dios automáticamente creen por descontado en su opositor maligno. Por lo tanto, este ser se merece, en esta fosa escéptica, su análisis y el tratar de conocer su origen y características. Presento aquí, en la fosa escéptica,
Una breve biografía de uno de los seres que más han influenciado a la vida de los seres humanos. Por su interés e influencia, es indispensable conocerlo a fondo. Por eso, hoy vamos a hablar del señor Satanás. Sí, recibe un aplauso afectuoso de la fosa escéptica, mi estimado amigo Satanás. Ya con los aplausos, bájenle. Bueno, la única fuente, y además que no es muy confiable, que tenemos del origen y características de Satanás, pues es la Biblia, ¿no? También existen muchas leyendas y mitologías que le han dado a Satanás una serie de particularidades que lo hacen exponer, es un expositor como la clásica representación que todos conocemos. La Biblia define a Satanás como un ángel caído de su posición en el cielo por pecar y que está diametralmente opuesto a Dios, haciendo todo lo que está en su poder para desbaratar los propósitos de Dios para la humanidad. Esto parece una telenovela de Emilio La Rosa. Para los que lo conocen, saben de lo que estoy hablando. Satanás fue creado como un ángel santo. Isaías le da a Satanás el nombre de Lucero, posiblemente antes de su caída. Ezequiel, en la Biblia, describe a Satanás originalmente creado como un querubín. Estos ángeles que no tienen cuerpo y que nada más le salen las alitas del cuello. Y es la cabeza con las alitas, ¿no? Y aparentemente como el más alto de los ángeles creados. Pero ante su posición y belleza, él se volvió arrogante y deseó sentarse en un trono y ser semejante a Dios. El orgullo de Satanás lo condujo a su caída. Por su pecado, Dios lo echó del cielo. Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo que funciona apartado de Dios, como el príncipe de la potestad del aire. Él es el acusador, el tentador, el embustero. Su nombre mismo significa adversario o el que se opone. Otro nombre para Satanás, el diablo, significa calumniador. Aunque fue echado del cielo, él aún busca elevar su trono sobre el de Dios. Él falsifica todo lo que Dios hace, esperando ganar la adoración del mundo y fomentando la oposición al reino de Dios. Satanás es el origen primario atrás de cada culto falso o religión del mundo. Satanás hará cualquier cosa y todo lo que esté en su poder para oponerse a Dios y a aquellos que siguen a Dios. Sin embargo, el destino de Satanás está sellado con una eternidad en el lago de fuego. Esta es una biografía medianamente oficial, porque es una fuente cristiana, que es comúnmente conocida por la mayoría de nosotros. Casi todos los fieles religiosos coinciden en afirmar que Satanás es el causante de todo lo malo en este universo, de las enfermedades y de la muerte. Se tiene por descontado que Satanás es un ser malvado, asesino, terrorífico y responsable de todos los crímenes y dolor en el universo. Pero, ¿es Satanás así? ¿Cuál es la personalidad de Satanás? Bueno, como ya lo dijimos, la única fuente confiable es la Biblia, y confiable entre comillas, ¿no? Veamos entonces qué nos dice la Biblia sobre la personalidad y características de Satanás. Pues según la Biblia, es hijo directo de Dios, lo dice en Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En Efesios dice que Satanás insta a la gente a desobedecer, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. También dicen que es un acusador en el Apocalipsis. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Pues también es un acechador, lo dicen en Efesios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, también dicen que es un fuerte adversario. En el Evangelio de Pedro, ¿no? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vámonos. Es un tentador, lo dicen en Mateo, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y en Tesalonicenses dice así: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Es engañador, lo dicen en el Apocalipsis, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Es homicida, lo dicen en Juan. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Es pecador. En Juan dice: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, como podemos notar, la Biblia nos expone de manera clara la personalidad y los defectos de Satanás. Pero, pues, ¿dónde dice la Biblia que Satanás es tan malo como nosotros normalmente pensamos? Las Santas Escrituras acusan a Satanás de mentiroso, de opositor, de engañador, de un montón de cosas, ¿no? Pero no leemos algo que nos indique que por sus acciones es el ser más maligno y despreciable que ha existido jamás. ¿Dónde están todos sus malvados actos? Solo hay unos pocos versículos donde se le acusa de ser homicida. Vamos a analizar esto ahorita que regrese aquí a la fosa escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. I thought that you knew it all. Well, you've seen it 10 times before. I thought that you had it down, with both your feet on the ground. I love slow but deep, faint affection wash over me. Y ya regreso aquí a la fosa escéptica. Tema misterioso. Bueno, según la Biblia, hay unos pocos versículos donde se le acusa de ser homicida. Pero veamos qué es homicida según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Homicida es un adjetivo causante de la muerte de alguien, ¿no? Y esto es correcto. Para ser homicida hay que causar la muerte de alguna persona. Por lo tanto, para corroborar que Satanás es un homicida, debemos verificar las muertes que ha cometido según la Biblia.
Podemos afirmar sin duda alguna que Satanás no tiene, según la Biblia, ningún asesinato al que se le pueda atribuir. Y en todo caso, si comparamos los crímenes homicidas de ambos seres, pues Dios le lleva una delantera muy amplia. Me explico. Para ser Satanás el príncipe y líder del mal en el universo, debería ser un asesino de masas consumado. Y al parecer ese papel lo representa Dios. Además, podemos confirmar desde el punto de vista bíblico que el creador del mal no es otro que el mismo Dios. Podemos concluir que, según lo que nos cuenta la Biblia, Satanás tiene muchas características indeseables que harían de él un ser no grato y altamente desconfiable. Pero de ahí que por esas características pueda ser considerado el ser más maligno de todos, pues no tiene sentido ni soporte alguno. Yo aquí solo busco demostrar lo distorsionado que puede ser el concepto de bondad de Dios y maldad de Satanás. Yo no creo que ninguno de estos dos fantasiosos y mitológicos seres existan de manera literal. Ellos son simplemente la representación visual y conceptual de los creyentes de las dos cosas en las que sí creo y que están presentes en nuestra vida a cada momento y cuya línea divisoria es muy delgada: el bien y el mal. Prácticamente todas las culturas que poseen una representación divina del bien tienen su antagonista malvado. Tiene que existir de forma casi obligada un representante de cada uno. Y a este ente malvado, sobrenatural y casi tan poderoso como su opositor, generalmente tiene muchos nombres diferentes representando prácticamente la misma entidad. Y la religión judeocristiana pues no podía ser la excepción. Veamos algunos de los diferentes nombres con el que se suele asociar a la representación del maligno en la cultura occidental. Muchas veces estos nombres suelen ser usados de forma indiferenciada, aunque sus diferencias pueden ser a veces sutiles y otras pues bastante divergentes. El primer nombre que sale a flote es Satanás. Viene del latín y a su vez viene del arameo Shatán, que significa adversario, enemigo, acusador. También se le llama Satán. Probablemente el nombre proviene de la traducción griega del término bíblico hebreo Hashatán, entidad mencionada como un espía errante de Dios sobre la tierra. En el libro de Números se llama Shatán en el sentido de adversario o de oponente al mensajero ángel que Yahvé envía para impedir que Balaam maldiga al pueblo de Israel. Perdón. El término Shatán también entra en la vida jurídica israelita y alcanza el sentido de acusador delante del tribunal, y el término Shitna, derivado de la misma raíz, es la acusación. La entidad Satán se describe como un ser que incita al pecado y buscando el mal del hombre. Aparece en el Antiguo Testamento pocas veces, en Crónicas y Sapiencia, en el segundo caso de manera más clara. También se menciona en Job y en otros versículos. Después, en los Evangelios se le otorga al término un carácter personal como enemigo de Cristo, especialmente en los relatos de las tentaciones y los exorcismos llevados a cabo por Jesús de Nazaret. Queda así fijada la figura del maligno para la doctrina cristiana. En lengua árabe se le llama Shaitán, que también significa serpiente. Interesante, ¿no? La serpiente, Adán, Eva, todo ese rollo. En principio, conviene aclarar que el judaísmo no identificaba a Satanás como el demonio Lucifer. En los documentos no canónicos del Antiguo Testamento, Satán es llamado frecuentemente Belial. Del mismo modo, algunos sugieren que los nombres Semyasa y Azazel serían otros nombres para Satanás. La tradición de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas señala que Satanás es sinónimo de Lucifer. El nombre Lucifer sería lo que en una época habría sido el nombre que recibió de Dios en persona, antes de la rebelión. Lucifer estaba por encima de todas las categorías de los ángeles, ya que era el más hermoso de todos, ¿no? El término de Lucifer o Luzbel significa portador de la luz,
pero desde que se puso en contra de Dios se le cambió el nombre a Satán y es, en la mitología romana, el equivalente griego de fósforo o eósforo, que es el portador de la aurora, que proviene esto, a su vez, de la antigua dama oscura luciferina. Este concepto se mantuvo en la antigua astrología romana en la noción de la estela matutina o el lucero del alba, contrapuesto a la estela vespertina o el véspere, que es el lucero de la tarde o vespertino. Nombres estos que remitían al planeta Venus, que según la época del año se puede ver cerca del horizonte antes del amanecer o después del atardecer. Luego de su rebeldía, en la que arrastró a un tercio de los ángeles del cielo, ya no sería Luzbel, Lucifer, el portador de la luz, sino que sería llamado adversario. Satán significa adversario o acusador, como ya vimos. La primera vez que se cita el nombre de Lucifer es en un texto del profeta Isaías de la Vulgata de San Jerónimo en el siglo V, traducción que él hace de la Biblia del griego en el Nuevo Testamento y hebreo en el Antiguo Testamento al latín para designar a la palabra lucero. No obstante, además del sentido grecolatino del término, Lucifer ya era identificado por la tradición veterotestamentaria como una estrella caída, ya que en el lenguaje bíblico las estrellas representan a los ángeles. Puede resumirse, sin albur, que Lucifer o Luzbel era un ángel muy hermoso que por soberbia se rebeló contra Dios, queriendo ser como él, y fue denigrado como castigo, junto con el ejército de ángeles rebeldes que arrastró consigo, siendo desde este momento reconocido como un ángel caído. Desde su rebelión es denominado adversario, en hebreo Satán o Satanás. En el Nuevo Testamento, en cambio, Satanás y Lucifer aparecen amalgamados en la figura del diablo. Muchos especialistas deducen que el diablo es el genio inspirador de la famosa bestia del Apocalipsis de San Juan. El equivalente en griego de Satán es diabolos o diablo, y posee un significado semejante de oposición o enfrentamiento. En el texto de Marcos en griego encontramos la palabra diabolos con el significado de adversario o como el enemigo. También en algunas ocasiones incluye el sentido de acusador o el de calumniador. Demonio también es un sinónimo de diablo. Proviene del verbo griego que significa, entre otras cosas, calumniar, falsear, mentir. Es de notar el contexto circunstancial que determina el significado que califica al portador del nombre, de lo que se deduce que, de entre todas las acepciones posibles, calumniador, falseador, mentiroso, pues es la apropiada. ¿Y qué me dicen del que, algunos de nosotros lo hemos oído, Belcebú? En la literatura cristiana se empleó para designar al príncipe de los demonios, de acuerdo a la antigua costumbre hebrea de representar deidades ajenas en forma maligna. El escritor inglés y premio Nobel de Literatura en 1983, William Golding, escribió una excepcional novela alegórica de la condición del hombre. La novela se titula Lord of the Flies, es decir, el Señor de las Moscas, epíteto de Belcebú. En la novela se le representa mediante la cabeza de un jabalí clavada en una pica en un claro de un bosque y cortejada esta cabeza por miles de moscas que revolotean a su alrededor mientras se va pudriendo. En el relato bíblico, el demonio asume diversos nombres que corresponden a distintas manifestaciones de su maldad y de las tentaciones de pecado que nos ofrece incesantemente. Sin embargo, originalmente, en la tradición judeocristiana existen desde el demonio del dinero, Mamón, hasta el que produce olores fétidos, Belial. Es frecuente que a Belcebú se lo denomine Satanás y también Lucifer, y tantos otros nombres y especializaciones en el mal como creó, con fines didácticos, la imaginación de los predicadores. Pero en un diccionario sobre demonología podemos comprobar que son distintos demonios.
Este semidios raramente vagaba por la tierra, siempre se mantuvo distante. Se dice que en su templo violaba a menores que eran traídas por esclavos. En este sentido, también hay tradiciones que indican que Lucifer, Satanás y Belcebú conforman el triunvirato que gobierna el infierno y sus legiones. Voy a hacer una pausa para acomodarme el paladar y ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regresé aquí a la fosa escéptica y la verdad es que sí me está dando mucha lata el paladar. Y si ustedes han tenido alguna protuberancia, un granito, un pedacito de comida en el diente y están duro y duro con la lengua, imagínense lo que es traer esta monserga en el paladar. Como ya les dije en alguna otra fosa, es como un dulce que se te pegó al paladar y que no se deshace. Entonces sí requiere de un esfuerzo en la lengua que uno no sabe lo que es hasta que lo siente. Sigamos con Satanás, que creo que tomó la forma de dentista y me hizo estragos en la boca. También se le llama Semyasa, sinónimo de Satanás, Semyatsa. Es un ángel caído, jefe de los 200 ángeles caídos, pertenecientes a los Grigori. Se dice que está colgado entre la tierra y el cielo y forma la constelación de Orión. En el libro de Enoc se le representa como el líder de un grupo de ángeles llamados Grigori, o vigilantes, que se consumen con la lujuria de la mujer mortal y se convierten en ángeles caídos. Semyasa convenció a otros Grigori a unirse a él para fornicar con las mujeres. Pues tontos no eran, ¿eh? Como resultado de esto, él y los otros pecadores Grigori engendraron hijos gigantes en el Génesis llamados Nepilim, o los caídos en hebreo, que dominaron y se dieron banquetes con los seres humanos durante los días de Enoc. Otro pecado de los vigilantes fue enseñar a varios humanos artes creativas, sobre todo a Azazel, que les enseñó los secretos de la guerra, lo cual causó la ira de Dios. Dios mandó al ángel Gabriel para hacer la guerra con ellos. Después de la destrucción de los gigantes, Dios causó el diluvio universal para destruir a los humanos que se habían corrompido, ¿verdad? No quiso quitarlos él mismo, sino que mandó inundar toda la tierra y con lo caro que está el agua, ¿verdad? Azazel es el nombre de una entidad espiritual. Su origen es hebreo y significa la cabra del emisario, o chivo expiatorio, expuesta en el Levítico, y que no vuelve a ser mencionada en ninguna parte más de la Biblia hebrea. Se origina de dos palabras de raíz, ase, significando la cabra, y azel, significando la salida. Otro posible origen del nombre es que sea un derivado de las palabras hebreas as, que significa áspero, escarpado, y el, que significa poderoso o luminoso. Hay que indicar que este sufijo se aplica a casi todos los ángeles y a buena parte de los ángeles caídos. En tal caso, sería una alusión a la montaña desde donde se despeñaban las cabras para su sacrificio. El nombre Azazel se encuentra en la Biblia en el Levítico, pero no se encuentra como una entidad o espíritu, sino como la ceremonia del chivo expiatorio, que consiste en enviar al chivo expiatorio para vagar en el desierto junto con otra cabra, a la cual se sacrifica ante Dios. Después Azazel se conduce hacia las afueras del desierto y se libera como prueba de que no hay más culpabilidad en la comunidad.
pobres cabras y corderos, todo en esa época cómo sufrían, ¿eh? Y no me hubiera gustado ser cordero o cabra en esas épocas. Bueno, ahora tampoco, ¿verdad? Porque las convierten en barbacoa y tampoco ha de ser muy agradable. El mandinga es un nombre que recibe la representación del diablo en algunas culturas sudamericanas, al presentarse como un ser humano normal o casi normal, con la intención de presentar una apariencia más amigable y así lograr más fácilmente que pequen los seres humanos. Al alejarse deja un olor a azufre que denota que ha sido realmente el diablo el que ha metido su cola, el mandinga. Pues este mandinga es un ser bastante conspicuo que aparecía de repente en los lugares más frecuentados y obligaba a la gente del pueblo a pecar, retirándose después con el consabido olor a azufre del diablo. También era usado para justificar desde accidentes por la ebriedad del jinete hasta gestaciones con padre desconocido. Generalmente era usado por las comadronas de los pueblos para asustar a los hombres y niños, dándole localización generalmente en las cercanías de los lugares que debían evitar. Igualmente se hace referencia al mandinga cuando suceden cosas extrañas y sobrenaturales, hecho de donde proviene la frase es cosa de mandinga, con la cual se hace referencia a algo que no tiene explicación racional. La asociación original del diablo con la palabra mandinga se originó con la intención de que los misioneros pues, asustaran, ¿verdad? O asociaran al diablo con la tribu africana de los mandinga, la cual por manipulación de los negreros habría sometido a otras tribus, y por lo cual los esclavos asociaban este nombre con el sufrimiento. De esta manera fomentaban la adoración de los esclavos a Dios a través del miedo a ese hecho, al asociarlo con actos del diablo. Bueno, hay otra palabra que denota o que significa o que se asocia con el diablo, que es Guayota, el destructor. Este era el nombre que recibía una de las entidades mitológicas malignas en las que creían los guanches, estos antiguos pobladores de Tenerife en las Canarias, en España. Era la principal deidad maligna de los guanches, el demonio, aunque también se le asimila a los genios malignos aborígenes. Guayota era el eterno adversario del celestial Achamán, dios supremo del panteón guanche. Para los guanches, Guayota moraría en los volcanes, pero principalmente en Equeide, castellanizado como Teide, considerado este volcán como una de las puertas que comunicaban con el mundo subterráneo, o sea, el infierno. El término Guayota podría provenir de Guayeita, el destructor, que es una palabra de origen guanche, lo cual puede ponerse en relación directa con la actividad volcánica. Como consecuencia de esta, podían proveerse de obsidiana para realizar cuchillos o puntas de lanza. A Guayota se lo representaba a menudo como un perro negro, acompañado de los tibicenas o guacanchas, su banda de demonios, se llamaban guacanchas. En muchos tubos volcánicos de Teide se han encontrado restos de ofrendas y vasijas con alimentos, por lo que se sabe que los guanches hacían ofrendas en la morada de Guayota, o este volcán que se llama Teide, para aplacar la ira de este demonio, o de este volcán, ¿verdad? Ellos asociaban el volcán con el demonio. Sí es lógico suponerlo, ¿verdad? Un volcán que hace erupción, pues es realmente algo catastrófico y es algo maligno. En el cristianismo ambos conceptos son identificados con el diablo. La diferencia radica en que Lucifer es el nombre del príncipe de los demonios, como ángel antes de su caída, y el nombre de Satán o Satanás el que adopta después, ya que Lucifer significa en latín portador de luz, mientras que Satán es adversario en hebreo. ¿Cuáles son las diferencias entre judaísmo, cristianismo e islamismo con respecto al diablo? Ahorita lo vemos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa escéptica y ahorita estaba pensando que para hacer el programa más diabólico, pues hubiera puesto canciones de Arjona. En fin, ya será para la otra que hablemos de algo tremendo. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre el judaísmo, el cristianismo y el islamismo con respecto a este muchacho Lucifer? Bueno, la visión que tienen las tres religiones monoteístas de Lucifer pues varía tremendamente. Mientras que para los judíos Lucifer, Satán y Belcebú son tres entidades diferentes, Lucifer es un término metafórico para referirse al rey de Babilonia en el libro hebreo de Isaías. Satanás es un miembro de la corte celestial que ejerce como procurador o fiscal del cielo, que asesora a Dios como una especie de acusador, y Belcebú, un ídolo que se adoraba en la ciudad filistea de Ecrón en los tiempos del reino de Israel. Los cristianos, en cambio, ven en Lucifer, Belcebú y Satán a la misma entidad, un ser demoníaco, malvado, el ángel rebelde que inició una revolución contra Dios en aras de derrotarlo y no someterse a su voluntad, solo que con diferentes nombres, pero una misma entidad. Para los cristianos, el diablo es la personificación de toda la maldad del universo, el origen de todo mal. En el Islam, el diablo Iblis es sencillamente un jinn o genio malévolo, un espíritu de fuego, pero no un ángel, pues los ángeles son incapaces de rebelarse según el Corán. Incluso el nieto de Iblis se convirtió al Islam. Hay tradiciones que aún los nombran como entidades diferentes, indicando que Lucifer, Satanás y Belcebú conforman el triunvirato que gobierna al infierno y sus legiones. Vamos a darnos un aplauso. Después de este sonoro aplauso, inmerecido, pero pues ya ni modo, quiero decirles que hasta aquí llega el día de hoy la fosa escéptica. Les agradezco mucho pues, su atención y quisiera reiterar, ¿verdad?, que estoy haciendo una invitación abierta para que alguno de nuestros oyentes esté como invitado o hacer una reunión en Zoom un poquito más elaborada para tratar algún tema que ustedes tengan a bien sugerir. Entonces, háganme llegar esta opinión sobre este Zoom que podríamos hacer al correo electrónico de la fosa escéptica. La fosa escéptica es el correo lafosesceptica@hotmail.com. Y ya que hablamos de eso, quiero agradecer los mensajes que me han mandado, ¿verdad? Un saludo muy especial desde Medellín, Colombia. Soy un adicto a sus fosas escépticas. Te agradezco mucho el comentario. Creo que no deja su nombre. Otro me puso caritas como con un diablito o una aura. Al día de hoy los catalanes son españoles, que no le cuenten falacias. Ah, bueno, sí. La verdad es que sí, son parte de España y son españoles, ¿verdad? Hasta que la ley o lo que sea que pase, divida a la región catalana de España. Mientras tanto, pues son y deben ser nombrados como españoles, ¿verdad? No hay de otra. Y eso es todo. Les agradezco mucho, como les repito, su atención. lafosesceptica@hotmail.com, y próximamente vamos a tener una página de Twitter con material inédito, aparte de los audios de estas fosas escépticas. Comúnmente las pongo en YouTube. Si buscan ustedes mi nombre, Alfonso Villalpando, tengo un canal en YouTube. Y bueno, existen todos los audios de la fosa escéptica, los que no han bloqueado en YouTube, porque ya saben que ahí en YouTube las cosas son un poquito más severas en cuanto a restricciones y vetos y cosas de esas. Y de acuerdo a la música que utilizo, o los suprimen, o los quitan, o de plano no dejan que en algunos países se oigan. Pero ahí están. Y también están algunos videos que he estado subiendo últimamente acerca de comida.
estoy haciendo unas pruebas de video de un programa de YouTube que quiero sacar próximamente que se llama El Don de Comer. Y habla de otras cosas, ¿no? De ateísmo, ¿no? Habla de esta afición que yo tengo y que tenemos muchos por la comida. ¿Dónde se come mejor? ¿Qué platillos nos ofrecen en algunas partes del mundo? Soy un gran consumidor de comida y prefiero yo la comida tradicional, la comida típica, la comida que se encuentra en la calle. Sí me gustan los restaurantes, me gusta de repente ir a un muy buen restaurante, pero generalmente soy de taquitos, soy de, como le decimos aquí en México, garnachas, de comida rápida, y no comida rápida gringa, como son los hamburguesas, hot dogs y esas cosas que a mí en lo personal no es que no me gusten, sino que trato de evitar. Prefiero un buen taco, una buena torta, una buena arepa, ¿verdad? Y otros alimentos realmente típicos de muchas partes de México y de Colombia, que es a donde he estado viajando últimamente. Entonces, si tienen la oportunidad de echarle una vista a estos videos sobre algunas partes de Colombia y sobre todo de la comida que ahí se puede encontrar, se los voy a agradecer mucho. Alfonso Villalpando, ahí en YouTube. En Twitter también tengo mi cuenta AL Villalpando y ahí pues hablo de muchas cosas, no generalmente no, pero ahí también encontrarán los audios de la fosa escéptica. Y mientras canalizo, ¿verdad?, la fosa escéptica a los lugares que se llamen la fosa escéptica, ¿verdad?, y que no haya posibilidad de confusión ni de error. Y también tengo una página en Patreon por si ustedes quieren aportar en económico para el sostenimiento de esta fosa escéptica. Sin más que decirles, les agradezco nuevamente y los invito a escuchar la próxima de la serie, que va a estar muy interesante, se los aseguro. Entonces, cuídense por favor, cuídense mucho. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.